Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés mirando. Hoy es un domingo muy frío, se despertó con todo el frío, pero por lo menos ha dejado de haber esa humedad ambiente, ¿no? Tremenda que había estos días, pero hoy es un día, seguramente un día precioso, muy frío. Obviamente que estamos, aquellos que estamos cubiertos, que podemos, que tenemos la posibilidad de tener un techo, de tener una casa, de tener abrigo, de tener comida caliente, es un buen momento para agradecerlo y para tenerlo en cuenta. Son cosas que a veces damos por sentadas. Sin embargo, en estos días así tan tremendos, tan terribles de frío, uno no ve la hora de llegar a su casa, de sentarse al calor de la estufa, del aire acondicionado, del hogar, de lo que tengas en tu casa para calefaccionarte, de ponerte un buen abrigo, de tener la posibilidad de algunos de tener un auto, de salir con un auto, y aquellos que lo tenemos de salir con calefacción y bueno, y de todas esas comodidades y de todas esas cosas que damos por sentadas, pero que sabemos que son cosas para agradecer, ¿no es cierto? Que bien valen el esfuerzo, han valido el esfuerzo de muchos, las decisiones, las buenas decisiones o malas decisiones que hayamos tomado en nuestra vida, pero que no siempre alcanzan, ¿no? No es de los ligeros la carrera, no es de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, sino que a todos nosotros nos acontecen cosas que pasan y bueno, son cosas que están en la balanza a la hora de vivir la vida, ¿no es cierto? La vida hay que vivirla, y no hay nada seguro, no hay seguridades de que haciendo algo uno obtenga algo. Lo único seguro es que cuando adoramos a Dios y cuando elegimos a este Dios, al Dios de Jesús, a Jesús como Dios, tomamos una buena elección, lo cual cambia nuestras perspectivas de vida, como lo venimos viendo a lo largo de esta serie. Esta serie tiene como dos aspectos que van corriendo en paralelo. Uno de los aspectos es el tema de la adoración, y por el otro lado también tenemos el tema de la idolatría, ¿no es cierto? Son esos dos caminos que finalmente terminan brindando o no resultados, o resultados de dos tipos. Siempre va a brindar un resultado, pero es un resultado de dos tipos. Yo decía la semana pasada que nosotros somos las decisiones que tomamos ayer, que tomamos en nuestra vida, y habíamos hablado de esas tres grandes decisiones que tomamos en nuestra vida, que es a qué Dios adorar, con quién vamos a compartir nuestra vida, y también en qué ambiente nos vamos a mover, o sea, finalmente de qué vamos a trabajar, ¿no es cierto? Son decisiones que tomamos en nuestra vida y que nos marcan después, porque si alguno estudia arquitectura, y bueno, y después seguirá siendo toda la vida arquitecto. Si alguno estudia historia del arte, trabajará en ese aspecto, y si otro se inclina por un oficio, bueno, después trabajará con ese oficio que tiene, y siempre va a terminar haciendo aquello para lo cual está preparado, y aunque por circunstancias uno pueda cambiarlo, siempre va a volver a tener a ese oficio, ¿no es cierto? Siempre va a volver ahí. Y miren qué interesante lo del tema de las decisiones que se toman en la vida, porque hoy justamente quiero hablarles acerca de las decisiones de la vida y quiero trazar dos paralelos entre dos personas
dos personajes de la Biblia, y uno es Elí, ¿no es cierto? El sumo sacerdote que está ahí al final del libro de los jueces, al principio del primer libro de Samuel. Vemos su historia ahí. Y el otro es Abraham. Abraham, el padre en común de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no es cierto? La religión, primero la religión musulmana, ¿no es cierto? Con su descendencia por medio de Ismael, la religión judía por medio de Isaac, y obviamente la religión cristiana, que es heredera de esa fe, ¿no es cierto? Lo tenemos a Abraham como padre de la fe, ¿no es cierto? Como aquel que creyó sin haber visto. Y es interesante que comparemos estos dos puntos, estos dos grandes extensiones. El texto que vamos a leer podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29. Es muy interesante, como siempre. No vamos a exponer todo el libro completo, pero es interesante que después uno en su casa lo repase y con estos apuntes que tiene por medio de los sermones pueda seguir después la historia y pueda ahondar más y sacarle más cosas a la historia. A efectos del sermón y del mensaje es esto lo que vamos a leer. Tenemos en este primer capítulo y el segundo capítulo a un personaje fuerte que va a ser prácticamente un protagonista o coprotagonista juntamente con Samuel, de lo que se nos cuenta, de esta historia que se nos cuenta, que es que Elí era el sumo sacerdote, tenía un oficio muy importante, tenía el oficio más importante dentro de lo que era la adoración al Dios de Israel. Estaba encargado de ofrecer los sacrificios, de mantener al pueblo en santidad, incluso de mediar en un montón de aspectos, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el sacerdocio es una forma de mediación, ¿no?, con Dios. En este caso nosotros no tenemos esos aspectos, a veces nos resultan bastante extraños porque no tenemos ese tipo de mediación. Cabe aclarar que los pastores no somos mediadores de nada. O sea, nosotros somos simplemente guías, algún primus inter pares, como se podría decir, pero somos una oveja más del rebaño del Señor y se nos ha dado la responsabilidad de llevar adelante una tarea, pero es simplemente eso. En el caso de el sumo sacerdocio, como lo vemos acá en el caso de Elí, la cosa es distinta. Estamos hablando de un sumo sacerdocio que tiene que mediar los pecados del pueblo, la comunicación con Dios, va a tener que mediarla, va a tener que estar ahí en el medio, siendo mediador, llevando y trayendo información, haciendo los ritos por las personas, ¿no es cierto? Las personas no van a poder ofrecer sacrificio por sí solas, sino que van a necesitar la mano de un sacerdote, de alguien supuestamente especial, elegido por Dios y aparte una persona especial que se tenía que guardar en santidad. En el caso de Elí esto no fue así. En el caso de Elí, los hijos de Elí hacían cualquier cosa, comían la comida de las ofrendas, se embriagaban, estaban con mujeres que no le correspondían, practicaban la fornicación, o sea, eran hijos terribles para Elí. Y Elí, lejos de disciplinarlos, lo que hacía era cubrirlos, ¿no es cierto?
cubrirlos, sino como decimos nosotros, ¿no? Cubrirlos en oración, sino que los encubría, sobre todo de la mirada de las personas, ¿no es cierto? Esto pasa mucho y por esa característica, estos hijos de Elí se habían convertido en sus ídolos. Él los había puesto por delante de Dios, ¿no es cierto? Los tenía en más alta estima que a Dios, frente a un Dios que puede parecer un poco distinto a lo que hoy consideramos un Dios bondadoso, un Dios no solamente que nos perdona, que nos da segundas oportunidades y todo. Estamos frente a un Dios mucho más rústico, si se quiere, porque no tenemos todavía la imagen completa de Dios, no tenemos todavía la imagen de Jesucristo. No tenemos todavía esa imagen de Dios amoroso, sino que ese Dios amoroso va a aparecer por ratos, va a aparecer en pequeñas cosas, que recién ya ahí en época de los profetas, ahí recién se va a poder ver, ¿no es cierto? Ese Dios que se mira mirando atrás, ¿no es cierto? Cuando el pueblo se dé cuenta que ese Dios tan terrible, un Dios con tan pocas pulgas como es Jehová de los ejércitos, también era un Dios misericordioso, un Dios que a pesar de las fallas y de las veces que Israel va a romper el pacto, Él lo va a ir renovando constantemente, y siempre a pesar de que por sus propias decisiones terminen mal, ¿no es cierto?, terminen hasta cautivos y todo, siempre Dios va a guardar un remanente, una pequeña porción del pueblo, que son aquellos que no inclinaron sus rodillas frente a Baal, y bueno, y todas esas historias que tenemos en la Biblia y que nos ilustran ese remanente, esa pequeña porción del pueblo que siempre queda ahí como una pequeña, como un pequeño brote de vida en el medio de las calamidades, ¿no? De las calamidades, como puede ser que tu ciudad sea destruida por un enemigo, que termines cautivo en otro país, y todas las cosas que vivió el pueblo de Israel. En el caso de Elí, él, a pesar de tener esa mirada todavía de un Dios, de Jehová de los ejércitos, un Dios bastante rústico, como dije, a pesar de que ellos mantenían, de que sus hijos mantenían estas conductas que no encuadraban con la visión de santidad, él decidió no disciplinarlos. Es una decisión que él había tomado. Y en base a esa decisión fue que Dios lo terminó desechando. Por eso tenemos el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29, que dice que Dios cuestionó a Elí sobre su pecado y dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Porque en verdad lo que estaba haciendo Elí, cuando uno deja que las cosas que nos alejan de Dios, que no se encuadran dentro de una vida de cristiandad, de una vida santa, terminan dominándote y terminan en todo caso convirtiéndose en sus ídolos, y uno alimenta eso y oculta eso, ¿no es cierto? Ocultar, ¿no? Es como el tema de las adicciones, ¿no es cierto? Se transforman en adicciones. La misma etimología de la palabra adicción es interesantísima, porque
adicción es no decir. Adicción, ¿no es cierto? Uno se niega a contar lo que hace. Es algo para mantener oculto. Y estas cosas también se mantenían ocultas de Dios, ¿no es cierto? Parece que podemos ocultar las cosas de Dios como si eso fuera posible. Pero Elí en este caso lo hacía. Finalmente Dios puso fin a su sacerdocio. Y si bien es cierto que Elí conocía al Señor, él decidió complacer a sus hijos más que a Dios, teniendo el oficio más duro, el oficio más importante, que era el ser sumo sacerdote. Él no lo vio así, de esa manera, y creyó que podía hacer lo que quería con eso, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nos adueñamos de los privilegios que Dios nos da. Nos adueñamos y en algún punto empezamos a pensar que Dios nos debe algo, o que simplemente lo que tenemos no se lo debemos a Dios, y ahí es cuando se provocan las catástrofes en la vida de las personas, y en especial de los ministros, sobre todo. Cuando alguien piensa que tiene a Dios agarrado del cuello y que lo va a hacer lo que Él quiera, o que puede jugar con Dios, o que se puede beneficiar en alguna manera que no sea la correcta, finalmente termina de esta manera, termina siendo por lo general desechado, y ahí viene la tristeza, ¿no? Viene la tristeza, viene el remordimiento, sobre todo, lo cual es malo, ¿no? Si uno tuviera arrepentimiento, bien, pero cuando uno lo remuerde porque dice, bueno, al final me quedé sin esto, uno está hablando de la poca estima que se le tiene a Dios. El deseo de tener una relación amable con sus hijos, eso le pesó más que tener una buena relación con Dios. Y no estamos hablando acá de este tema de abandonar todo. Fíjense el texto, un texto bastante mal comprendido y que ha traído muchas controversias y mucho dolor a la vida de los creyentes. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 26, Lucas dice, Jesús dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando uno mira estos textos, uno puede llegar a pensar qué duro que es Dios, que me está pidiendo que yo odie. En la versión Reina Valera 60 dice, aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus hermanos y sus hermanas. Tenemos ese texto que es terrible y que ha provocado divisiones familiares y que ha provocado mucho dolor, tal vez por su incorrecta interpretación, y sobre todo por aborrecer, por odiar, por tener en poco, o por despreciar a todas esas cosas. Cuando lo que se nos está indicando realmente es que lo tengamos en alta estima a nuestros familiares, a nuestras personas, a nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, amigas, que los tengamos en alta estima, porque son necesarios para nuestra vida. El primer libro de la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, estamos hablando de un Dios que ha creado un hombre para que viva en comunidad y para que viva en familia. Uno de los derechos del niño, basado en la Declaración
universal de los derechos del niño, es el niño tiene derecho a vivir en familia, porque todos tenemos derecho a vivir en familia, a vivir en una familia que nos proteja, que nos contenga, que nos dé alegría, que nos guarde, ¿no es cierto? Y tenemos esa idea de familia, y sin embargo muchos desvalorizan la vida familiar por una falsa enseñanza con respecto a esto. Lo que se nos está pidiendo en ese texto y lo que está pidiendo Jesús en ese texto es que lo tengamos a Él en primer lugar, que lo prefiramos frente a todo. Estamos hablando frente a cosas bastante complejas, ¿no es cierto? Como cosas complejas como estar en una mala relación, el preferirlo con respecto a que no te dejen adorar al Dios que vos querés. Cada uno es libre en su conciencia de poder adorar al Dios que quiere, y cuando a veces en tu familia te reprimen y te obligan a estar en una relación familiar con Dios, si bien eso es correcto, uno les enseña a los hijos desde pequeños a tener, pero cuando los hijos van llegando a cierta edad, son libres de tomar las decisiones que quieran. Dios quiera, oramos y tratamos de que ellos tomen las mejores decisiones y que adoren al Dios que adoramos nosotros también, porque no quisiéramos pasar una eternidad separados, pero la decisión de ellos es de ellos. O sea, uno ha tomado en su vida esas decisiones. Yo soy el primero en mi familia que ha aceptado a Cristo y que tiene esta fe evangélica. Soy el primero, no hay otros antes de mí. Y bueno, cada uno toma sus decisiones. Gracias a Dios porque Él nos ha puesto esa fe para que podamos creer. Pero es necesario que entendamos eso, que entendamos que no es despreciar a nuestra familia y despreciar a nuestros amigos, a nuestros padres y todo, sino que debemos seguir cuidándolos, debemos seguir cumpliendo el mandamiento que dice que honres a tus padres, porque hay gran bendición en eso, una bendición con promesa, como lo son todas las bendiciones, como son todos los mandamientos. Todos los mandamientos tienen promesa de bendición. Vemos en este caso a un Elí que hace exactamente eso, que no prefiere a Dios antes que a sus hijos. Él prefiere tener una buena relación con sus hijos que con Dios. A veces preferimos tener mejores relaciones con nuestros amigos, callándonos la boca con respecto a ciertos aspectos en los cuales opinamos distinto, o negamos a veces nuestra fe, ¿no es cierto? La negamos frente no a un peligro de vida, porque los misioneros me pueden llegar a entender. O sea, los misioneros no van y cuentan, no predican desde arriba del tejado, en lugares donde no se puede predicar el Evangelio y donde la muerte es la pena por predicar el Evangelio. No lo hacen de esa manera, lo hacen solapadamente, lo van haciendo de a poco, tratan de ganar el corazón de la gente de otra manera, de poder acercarse y de poder obtener el derecho de hablar, y van a tener sumo cuidado. O sea, somos todos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, como es el consejo que nos da Jesús, ¿no es cierto? Él nos dice que seamos de esa manera. Entonces, no podemos entender de otra manera ese pasaje, sino a la luz de ese hilo conductor que hay en toda la Biblia, el cual nos habla de cómo son las relaciones entre las personas y entre las personas y Dios. No se nos está llamando ni a odiar, ni
ni a tener en poco, ni a despreciar, sino se nos está llamando a no solamente cuidarlos y todo, pero que eso no afecte nuestra vida de comunión con Dios, que no nos embarremos en el mismo pecado en el cual está alguna persona, que no nos sumemos a su pecado, que tengamos palabras de aliento, que tengamos palabras de bendición para esas personas, que digamos las cosas como son, que presentemos a Cristo como una solución también para su vida, para su bendición, para su eternidad, para su enfermedad. No a lo mejor para producir una sanidad física, sino para producir una sanidad espiritual. Y a veces las físicas suceden también, porque los milagros están ahí en la puerta, pero no son la regla, son la excepción. Y muchas veces pecamos cuando tratamos de decir, sí, esto va a ocurrir, y realmente no lo sabemos. Son decisiones y parte de la voluntad divina. Entonces teníamos este caso, del cual nos llevó bastante a reflexionar sobre nuestra propia vida, la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos, y vimos cómo Elí había preferido la vida, la buena relación con sus hijos, sino la buena relación con Dios. No se estaba hablando de acá que lo tenía que apedrear. Lo que debía hacer era ponerlos en vereda. No estamos hablando, tampoco eran criaturas los hijos de Elí, eran personas grandes, eran personas mayores que ya se valían por sí solos. Entonces la obligación de Elí hubiera sido reprenderlos y incluso disciplinarlos, ¿no? Disciplinarlos. Uno puede decir, y bueno, no los habrá criado bien de chicos. Y yo creo que ninguno de los padres cría mal a propósito a sus hijos. Uno trata de darles lo mejor, y a veces sucede lo mejor y a veces no. No, son cosas que pasan en la vida. Y no tenemos por qué sentirnos frustrados, porque a veces las cosas no salgan como nosotros queremos. Damos lo mejor, a veces pasa de una manera y a veces pasa de otra. Los resultados no siempre son los que uno espera. Uno debe tratar de hacerlo mejor. Finalmente a Elí le tocó ser quitado de su puesto, y llegó a tal punto que su relación con Dios estaba tan vacía que nos cuenta el primer libro de Samuel, que la llama en Israel, la llama de la palabra de Dios, se estaba apagando, y Dios tuvo que levantar a Samuel para que la palabra de Dios empiece nuevamente a correr. Y vemos ahí una catástrofe en la vida de este hombre por haber puesto por delante a otros ídolos. Finalmente es idolatría en lo que él estaba haciendo. Y es una de las idolatrías que más vemos dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente de las iglesias. Ponemos tan alto a nuestros hijos que pretendemos tanto de ellos, pretendemos tanta... no solamente que abracen nuestra fe, sino que continúen con un ministerio. Tratamos de imponerles el ministerio y finalmente terminamos en una institución totalmente nepótica, en donde hijos suceden a los padres. O sea, no pretendo para nada que mis hijos sean pastores, creo que es una vocación y es algo digno y que a mí me trae muchísima alegría, muchísima responsabilidad, pero reconozco que es un llamado y que no todos son llamados y que no es ni mejor ni peor que otras cosas, es algo totalmente distinto y Dios los puede usar
en donde ellos se desarrollen, donde desarrollen su vida. Entonces a veces el imponerle estas cargas, el imponerle todo esto, también los conviene en ídolos. El ministerio se puede convertir en un ídolo, ¿no es cierto? El ministerio, cuando uno está más metido en que el ministerio tiene que cobrar vida, tiene que salir todo perfecto, tiene que estar todo bien, todo tiene que ser de una manera y nos tenemos que sentirnos exitosos. Bueno, si cumpliste, está bien. El tema es cumplir. El tema es cumplir. No está el éxito es cumplir las cosas. No tener a veces esos logros materiales, logros ministeriales, sino que simplemente es cumplir con lo que uno tiene que hacer, cumplir con el mandamiento. Por el otro lado, tenemos un padre que sí confió en Dios. Un padre que puso por encima de su hijo a Dios. Y es el caso de Abraham. El caso de Abraham es precisamente la historia de la confianza, de confiar en Dios, ¿no es cierto? Si bien lo tenemos que tener como una historia que sirve no para cumplirla a rajatabla y presentar a nuestros hijos en sacrificio arriba de la mesa, sino de tener lo que nos trata de demostrar el autor de Génesis en esta historia, lo hace por medio de una hipérbole, lo hace por medio de ir hasta un extremo, trata de estirar los límites para que tengamos en cuenta la importancia de poner a Dios en el primer lugar, la importancia de poner a Dios aún por encima de aquello que más amamos, incluso por encima de aquello que Dios nos ha regalado, por encima de aquello que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. La importancia de poner a Dios por sobre todas las cosas. Es eso lo que nos trata de relatar la historia y no hacer algo literal. Si bien la historia de Abraham puede o no haber sido literal, lo importante es que nosotros no la tomemos en nuestra vida literal. ¿No es cierto? Que no lastimemos a nuestros hijos a causa de haber leído el texto del Génesis, sino que sepamos que debemos honrar a Dios por sobre todas las cosas. Vemos en el texto de Génesis 22 algunas cosas. Sabemos todos conocemos la historia de Abraham, que Sara no podía tener hijos, y sabemos que el hijo de la promesa es Isaac. Isaac es un muchachote ya, un chico de unos 13, 14 años aproximadamente, edad de la adolescencia, y Dios le pide de esta manera a Abraham. Dice, toma a tu hijo, el único que tienes, deja en claro Dios eso, y dice otra cosa más, y al que tanto amas y ve a la región de Moría, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Dos cosas, el único que tenía, y Dios se lo recalca también, al que tú tanto amas. Tal vez en este caso, Isaac se estaba convirtiendo en un ídolo. Y Dios tiene que mostrarle a Abraham que lo más importante es la relación con Él y no lo que Dios nos da. Muchas veces tenemos esa cuestión con Dios. Queremos a Dios por las cosas que Él da y no por quién es Él. En esta serie lo que estamos haciendo es no solamente
identificando las idolatrías y características idolátricas en nuestra vida, sino que también estamos estudiando y reflexionando sobre la cuestión de Dios, Dios como persona, lo que es Dios. Dios, ¿quién es Dios? Esa personalidad que tiene Dios, esos atributos que Dios tiene y que lo hacen tan glorioso y que cambian tanto nuestra vida. Entonces estamos tratando de meternos bien adentro de todas esas cosas, de poder entender cómo es Dios, cómo es este Dios que nos llama a adorarlo. Y eso nos cambia la vida, nos cambia las perspectivas, y así también se le cambió la perspectiva a Abraham. Abraham lo que hizo fue obedecer a Dios, ir y llevarlo, sabiendo Dios no solamente le dio un mandamiento, sino que lo que hizo fue dejarle bien en claro que él sabía lo que le estaba pidiendo. Sabía que era su único hijo y sabía que era al que tanto él amaba. Dios se lo quería dejar claro. Dios le dejó en claro que quería que sacrificara lo que más él quería, en lo que él tenía complacencia. No le pidió en sacrificio a Ismael, porque de hecho Dios le pidió que despidiera a Ismael y Abraham no tuvo ningún miramiento de dejarlo en el medio del desierto. En una forma se ha sacado el problema de encima. Pero en el caso de Isaac, en el caso si vemos también el texto, si leemos también el texto donde Abraham se despide de Ismael y de Agar, vemos también que había una presión de parte de Sara para que eso ocurriera. Había una presión constante de parte de Sara, de recalcarle los problemas que había entre uno y otro de los hijos. Y tal vez eso también influyó mucho en esto. Pero en este caso estamos con una Sara que seguramente estaría en contra. Si Abraham le hubiera dicho lo que Dios le estaba pidiendo, difícilmente Sara hubiera aceptado. También entendemos que para Abraham Isaac era el hijo de la promesa y era por medio del cual se iban a cumplir todas las promesas. Porque lo único importante era cuidar a Isaac. Era no solamente cuidarlo, sino que Isaac crezca fuerte, que sea un hombre, que se case y que tenga muchos hijos, porque esa iba a ser la descendencia, esa descendencia que eran como las estrellas del cielo, como las arenas del desierto, ¿no es cierto? Esta gran cantidad de descendientes la iba a tener por medio de Isaac. Entonces lo importante era mantener a Isaac a salvo y hacerlo casar con una buena esposa y que tenga muchos hijos y que todo aquello que Abraham no había logrado lo logre en sus hijos, ¿no? Sin embargo, Dios le pide eso. Y obviamente hay un impacto en la vida de Abraham de pensar, bueno, se va este hijo y se va la promesa también, ¿no es cierto? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos da una pista de cómo puede haber sido el pensamiento de Abraham en ese momento. Lo que nos dice el autor de Hebreos dice: consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Estamos hablando de épocas donde la resurrección no es una doctrina del pueblo, no hay una resurrección de los muertos. Todo lo que podía disfrutar el hombre está en la vida, está en sus años, que es la bendición, que es obtener la bendición de Dios. Tener muchos hijos, tener muchas ovejas, vivir una vida tranquila, llegar a obtener las canas, llegar a tener una edad adulta, grande, ser un adulto mayor, llegar a los 100 años, 70, 80, 90 años, ¿no? 100.
Eso es todo en la vida del pueblo judío en el cual se narra esta historia. Mientras tanto, yo los invito a que en algún momento lean. Hay un texto muy interesante de Søren Kierkegaard que se llama Temor y Temblor. Es muy interesante porque nos da un montón de puntos de vista sobre cómo vivió cada protagonista la historia de este camino desde la casa de Abraham hasta el monte Moriah. Es muy interesante y se puede obtener el texto. No creo que esté impreso, salvo que lo busquen en alguna biblioteca, pero sí está en internet. Y el tema es preguntarnos qué fue lo que mantuvo a Abraham firme para ir camino al monte Moriah a sacrificar a Isaac, a su hijo, el único hijo, el hijo de la promesa y a que él tanto amaba. Quizás en ese momento lo que él hizo fue repasar en su cabeza las promesas que Dios le había hecho. Dios le había dicho que iba a hacer de él una nación grande, que iba a multiplicar su descendencia como el polvo de la tierra. Le había prometido le pidió que contara las estrellas y que así de numerosa sería su descendencia. En Génesis 17 le dice: yo soy el Dios Todopoderoso y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Unos versículos más adelante, en el versículo 6 del mismo capítulo 17, dice: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. O sea, él iba seguramente pensando en todas estas cosas. Y eso seguramente es lo que llevó a Abraham a llegar al monte Moriah y realmente a poner sobre la piedra del holocausto a su hijo Isaac, que sabemos que es una historia y que nos inspira, que nos habla de la confianza que hay que tener en Dios, de que Él siempre va a cumplir sus promesas y que también va a proveer como le dijo Abraham a Isaac, ¿no? Dios proveerá. Si consideramos estas dos historias y las consideramos juntas y por separado, vamos a ver que ambos amaban a sus hijos, pero que Abraham amaba más a Dios que a sus hijos. Que Elí también amaba a Dios y que lo adoraba, pero que a la hora de poner las cosas en la balanza pesaban más sus relaciones con sus hijos que su relación con Dios. En el caso de Abraham, su relación con Dios estaba aún por encima de la persona que más amaba en toda la tierra, que era a su hijo. Finalmente, las acciones de los dos certificaron la veracidad de sus palabras. Ambos decían adorar a Dios, ambos decían amar a sus hijos, pero sin embargo lo que prevaleció fue la confianza en Dios de Abraham. Y finalmente, con los hechos demostramos a quién estamos adorando. Por eso es necesario que tengamos en nuestra vida las prioridades bien puestas. La primera prioridad es Dios. De ahí emergen todas las otras cosas. De ahí emerge nuestra vida familiar, de ahí emerge nuestra vida laboral, nuestra vida de amistades, de relaciones. Finalmente, lo más importante en la vida de los hombres son las relaciones. Son las relaciones con las otras personas. Nadie, salvo que uno sea un ermitaño y que tenga algún problema mental o que tenga algún problema emocional o espiritual, ninguno quiere vivir su vida solo, quiere vivir compartiendo, ¿no es cierto? Nadie quiere tener una casa linda para disfrutarla solamente él, sino que
en una relación sana y en una mente sana, eso es para compartir con otros también. Siempre todo lo que tenemos es para compartir con los demás. Entonces las relaciones pesan mucho, pero la relación que más va a pesar en la vida de cada uno de nosotros es nuestra relación con Dios. Por eso en este momento yo te invito a que tengas una relación personal con Dios y a que lo pongas en el primer lugar y que todas las otras cosas van a ser añadidas. Todas las otras cosas van a funcionar en tanto y en cuanto tu relación con Dios funcione bien. Nuestra relación con Dios debe ser nuestro más alto anhelo. Y no estamos hablando de religiosidad ni de una vida de oración y de orar arrodillado encima de maíz y en la incomodidad, sino de una relación natural con Dios, de una relación de hablar como aquel que habla con un amigo, que lo tiene en alta estima, que lo considera su padre, que lo considera su madre, que lo considera su hijo, que lo considera su hermano, que lo considera su amigo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a lo mejor no tenés padre. Y a lo mejor no tenés madre. Y a lo mejor no estás encontrando ese amor de tu vida que estás esperando. O a lo mejor pensaste que lo habías encontrado y ese amor de tu vida te engañó, te golpeó, te hizo sentir mal, te menoscabó. Y a lo mejor tenés ese amor de tu vida, tenés a tus padres vivos y a lo mejor no podés tener hijos. Y a lo mejor sos una persona que tiene todas esas cosas y sos muy tímido y te cuesta mucho tener amigos, confiar en otros, te cuesta mucho esas cosas. Y es interesante que Dios ocupe todos esos lugares. Para que te falte lo que te falte, vos siempre te sientas completo y que puedas confiar en Dios y que confíes en que Dios va a suplir todas esas necesidades y que algún día se podrán lograr o no, pero en el mientras tanto y aun cuando estén ahí, Dios va a ocupar el primer lugar y Dios nos va a hacer sentir completos, nos va a hacer sentir personas de provecho en todos los sentidos de nuestra vida y aún en los momentos más difíciles como los que nos tocan vivir ahora o como a lo mejor el que te está tocando vivir en tu vida. Te doy muchas gracias porque estuviste ahí, porque escuchaste. Espero que esto te sirva de inspiración, te sirva de motivación para adorar más a Dios, para poder acercarte más a Él. Espero que tengas un excelente domingo en familia y espero que tengas una semana súper bendecida. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.